Gálatas capítulo 2 versículos 1 al 10. Muy bien, en esta mañana vamos a hablar una segunda parte de que el Evangelio verdadero tiene la autoridad de Dios. Segunda parte. Puesto que vimos en el anterior pasaje del capítulo 1, los versos 11 al 24, la primera parte de este mensaje, el Evangelio tiene la autoridad de Dios. Y veremos en esta mañana dos puntos en el pensamiento de Pablo. El primero, versículos 1 al 5. La autoridad del Evangelio, la Iglesia la reconoce. Como veremos, la Iglesia no inventa la autoridad de nada. La Iglesia lo único que puede hacer es reconocer algo. En segundo lugar, versículos 6 al 10. La autoridad del Evangelio, la Iglesia la recibe. Eso veremos con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, la epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, nos presenta el Evangelio en su pureza. La epístola a los Gálatas, por ser, como ya hemos dicho, tan pequeña, ¿cierto?, en comparación a otras mayores como Hebreos o como Romanos, es una de las formas más rápidas de llegar al corazón del Evangelio. Saber qué es el Evangelio, qué es y cómo su gracia transformadora produce el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes. En los primeros dos capítulos, Pablo habla de la historia, de su propia historia, puesto que él tiene que demostrar que él es un verdadero siervo de Dios y un apóstol, puesto que sus adversarios que estaban haciendo estragos en las iglesias en Galacia estaban desacreditando su persona y su ministerio. En los capítulos 3 y 4, Pablo habla de doctrina y desarrolla y explica el Evangelio en su máxima pureza, en lo que es su doctrina. Y en los capítulos 5 y 6, Pablo nos va a explicar cómo se aplica en forma práctica el Evangelio en la vida del creyente. Muy bien, Pablo entonces está demostrando que su Evangelio no es algo distinto al Evangelio genuino de toda la cristiandad. No es una variedad dentro del cristianismo. Eran sus adversarios quienes habían hecho una anarquía, un pensamiento sectario, y ellos tomaron la idea de que su espiritualidad era superior a la de los demás, y estaban trastornando las iglesias en Galacia. ¿Cuál era el ataque? El ataque era el siguiente. Estos judaizantes querían dejar a Pablo como un hombre que ya no le importaba la ley. Querían dejar a Pablo como un hombre que ya no le importaba el judaísmo, que había cambiado tanto y había transformado esto, y que este evangelio que Pablo presentaba era un evangelio fácil y permisivo, quitado del celo y del rigor del judaísmo. Pablo quiere demostrar aquí en Gálatas que no es posible agregar nada a algo que ya es perfecto. El evangelio ya es perfecto, pero estos judaizantes lo estaban cambiando, lo volvieron en algo diferente. ¿Y el resultado cuál es? La maldición de Dios. Lo vimos en Deuteronomio 13. Cualquier profeta que trae un evangelio o un mensaje diferente al que Dios ha dado, sea anatema, dice la ley de Dios. Y Pablo lo explica en el capítulo 1, versículo 8. Sea anatema cualquiera que trajere otro evangelio diferente al que os hemos anunciado. Así que los adversarios de Pablo quieren poner en duda su persona, desacreditarlo como persona, desacreditar su apostolado, decir que es un apóstol falso. De esta manera, estos falsos líderes, estos falsos hermanos, quieren mantener el control de las iglesias, quieren mantener su estatus de líderes espirituales en medio de estas comunidades. Pensemos un poco en el corazón de Pablo. Estas iglesias en Galacia son sus hijos espirituales. Es como si usted mismo fuera un lugar donde nunca se ha predicado el Evangelio. Usted predica, la gente se convierte y en ese lugar se forma una iglesia. Usted siente que ellos son sus hijos espirituales. Y cuando se entera de que otros están tratando de trastornarles, cambiando la enseñanza que usted les dejó, obviamente que usted se preocuparía. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Estos falsos hermanos quieren separar a Pablo de sus iglesias.
Recuerdo un pasaje muy interesante en Proverbios capítulo 6, donde Dios dice que Él aborrece 7 cosas. Por favor, acompáñeme a Proverbios capítulo 6 para que veamos que una de estas cosas que Dios aborrece estaba ocurriendo aquí. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Estos falsos hermanos, estas personas estaban sembrando discordia en las iglesias y estaban hablándoles mal de Pablo. El gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios que era Pablo, que era intachable. Estos hombres, con tal de mantener su liderazgo, de mantener su estatus en esa comunidad, estaban hablando mal del apóstol Pablo. Y hermanos, tenemos que tener también nosotros mucho cuidado con esto. Cuando yo hablo mal de otro, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy sembrando discordia entre los hermanos. Estoy haciendo que otra persona, sin razón, se enemiste con otra. Y esa es una de las 7 cosas que Dios más aborrece. Eso estaban haciendo estos hombres. Por lo tanto, lo que usted puede ver aquí es una verdadera guerra. Almas inmortales están en juego. El futuro doctrinal de la iglesia en esta zona está en jaque. Posiblemente Pablo, no posiblemente, muy seguramente, Pablo mismo escribe con su propia mano estas palabras. Mire conmigo el capítulo 6 de Gálatas, verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Lo está diciendo en un sentido literal o en un sentido poético? No es posible quizás saberlo a ciencia cierta, puesto que algunos hablan de que el aguijón en la carne que Pablo tenía, que él mencionó en una ocasión, ¿recuerdan? Posiblemente una enfermedad física que él decía, Dios me ha dado esto para mantenerme humilde. Algunos piensan que era una enfermedad a los ojos y que por esa razón Pablo tenía que escribir y que cuando escribía lo hacía con grandes letras, pero que normalmente no lo hacía, sino que dictaba las cartas. ¿Recuerda Romanos? Se la dictó a un secretario, a un amanuense llamado Tercio. Bueno, aparentemente esta Gálatas la escribe él directamente de puño y letra. Para los conocedores profundos, los que conocen profundamente el griego del Nuevo Testamento, testifican de que la sintaxis, la forma de escribir de esta epístola a los Gálatas es una de las más complicadas. Pablo está en una profunda presión en su mente y en su corazón por la situación de la iglesia, y al mismo tiempo él está escribiendo de puño y letra, por lo tanto se siente como él dispara desde su pluma, y como muchas veces su gramática y su sintaxis se quiebran. Hay mucho desorden a veces en sus oraciones muy largas que no terminan nunca. Pablo está literalmente disparando y disparando palabras, puesto que la situación espiritual y emocional en la que él se encuentra hace que él haga estas cosas. Más adelante vamos a ver cosas tremendas que Pablo dice en esta epístola. Una de las más grandes que hemos visto hasta aquí es cómo él le llama a los hermanos, les dice necios, les dice insensatos. No es un tenor que uno esperaría de un pastor, ¿no? Uno espera de un pastor, ojalá, el escritor de Filipenses. Pablo en Filipenses es muy tierno y es muy cariñoso, pero aquí no, porque Pablo está preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Así que los judaizantes no aceptan que Dios le pueda dar privilegios a nadie más que no sea judío. Los gentiles, como que fuéramos una parte de la humanidad de segunda categoría, ¿no? Pero desde el Antiguo Testamento vemos que esto no es así, que la salvación es para todos. Es cierto, Israel es el pueblo escogido de Dios, pero la salvación es para todos. Dios solamente escogió a Israel para que sea este linaje especial por el cual iba a venir el Hijo de Dios según la carne. Estos judaizantes dicen, si tú quieres ser salvo, primero te tienes que circuncidar, guardar la ley y hacerte judío. Pablo dice, no, en ninguna manera. La gracia
de Dios para salvación solo se recibe por medio de la fe, nada más. Vamos a entrar entonces al pasaje y vamos a ver que hay una interesante conexión entre este relato y lo que ocurre en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Versículos 1 al 5 entonces, la autoridad del Evangelio, la iglesia la reconoce. Tenemos que establecer aquí, hermanos amados, un fundamento. La iglesia local no puede establecer nada, no determina nada. La Biblia es la que determina las cosas. Una iglesia local lo único que puede hacer es someterse al fundamento que es la Biblia. No hay autoridades incluso en una iglesia local. Los líderes son solamente personas autorizadas por Dios. La autoridad es solamente Cristo, la cabeza de la iglesia, y Cristo, la cabeza de la iglesia, habla por la palabra de Dios. Así que la autoridad del Evangelio, la iglesia simplemente lo que hace es reconocerla. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los 66 libros de la Biblia. Muchos acusan al cristianismo y nos acusan a nosotros de que esa Biblia que ustedes tienen la escribieron hombres y ustedes decidieron cuáles libros sí y cuáles no. Falso. No fue así la historia. La iglesia no determinó los 66 libros. La iglesia simplemente descubrió el canon de la Biblia. La iglesia simplemente reconoció cuáles son los libros inspirados y esa es la Biblia que tenemos. En la historia de la iglesia nadie se molestó en tomar los 66 libros y agruparlos. La iglesia simplemente reconoció y recibió los libros inspirados por Dios. La iglesia simplemente busca la dirección de Dios en la palabra de Dios. Versículo 1 entonces del capítulo 2 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tenemos que calcular que más o menos la crucifixión, resurrección del Señor Jesucristo fue aproximadamente en el año 30 o 33 después de la era cristiana, ¿no? Después de Cristo. La conversión de Pablo fue aproximadamente entonces en el año 36 después de Cristo. Y Pablo hace una visita corta a Jerusalén en el año 38. Y este concilio del cual menciona aquí Pablo es en el año 51 después de Cristo. Así que como usted puede ver, el apóstol Pablo ha tenido muy poco contacto con los demás apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo constantemente hace énfasis en esto? Porque él le quiere dejar claro a estos judaizantes y a la iglesia de que él no aprendió el evangelio de segunda mano. Pablo recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo, por revelación del Señor Jesucristo. Y vimos la semana pasada varios pasajes del Antiguo Testamento donde vemos que así era cuando un profeta recibía de la palabra de Dios. ¿Recuerda Isaías capítulo 1? Por visión de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Visión de parte de Dios. Isaías capítulo 6. Vi en visión al Señor. Y él habló con el profeta. De la misma manera con Pablo. ¿Recuerda Éxodo capítulo 3? Dios hablándole a Moisés desde una zarza ardiente. Dios se comunica así con sus siervos, con sus profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Pablo dice que por revelación del Señor Jesucristo él recibió la enseñanza de qué es el Evangelio, es totalmente común, de acuerdo al contexto general de la Biblia. Vámonos por favor a Hechos capítulo 15, porque aquí veremos lo que Pablo está mencionando aquí en Gálatas capítulo 2. ¿Cuál era el problema que se estaba viendo? Pablo lo explica en Gálatas, pero aquí también en Hechos se explica muy claramente. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa es la básica herejía, variación del evangelio que estaban tratando de introducir estos judaizantes. Ellos decían: Dios no le puede dar privilegios a los gentiles. ¿Ustedes quieren ser salvos? Primero sean judíos como nosotros. Y ese es el error que Pablo quiere combatir. No es así, es solamente por fe, por medio de la gracia de Dios. Los 10 mandamientos no pierden su valor.
y sus 613 artículos en los cuales se dividen estos 10 mandamientos. Pero vamos limpiando. Tomemos la escoba, digámoslo así, vamos limpiando. ¿Cuántas de esas leyes tenemos que observar nosotros? ¿Cuántas leyes hay de tipo alimenticias? Varias, decenas. ¿Las tenemos que guardar nosotros? No, quitémoslas. ¿Cuántas de estas normas, de estos 613 artículos hay que tienen que ver con vestimenta, por ejemplo? Varios, decenas. Quitémoslas, no las necesitamos, ya no es necesario para nosotros. ¿Cuántos de estos 613 artículos en los cuales se dividen los 10 mandamientos tienen que ver con asuntos rituales, sacrificios de animales, de sangre? Varios, decenas. Quitémoslos también, no los necesitamos. Y así vamos limpiando y nos vamos dando cuenta que los 10 mandamientos son la base moral para la vida, no solamente del judío, también del cristiano también. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo resume todo en una sola cosa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo también como a ti mismo. Y Pablo después resume más incluso los 10 mandamientos y dice: todo se resume en la ley del amor. Es decir, todo lo que tú hagas debe ser hecho con amor. Y en eso se resume toda la ley, en el amor. Porque si yo amo, no voy a hacer nada que dañe a otro. ¿Se fija? Pero aquí estaban estos judaizantes tratando de mejorar el evangelio, de cambiarlo, de agregarle cosas. Versículo 2 de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Recuerda, tal como lo dice Gálatas 2. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Se fija que esto llegó a ser un problema serio, grave, que afectaba a muchas iglesias? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se fijan que hay una insistencia de parte de este otro grupo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles del Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe sus corazones. No es necesario imponerle a los gentiles el sistema judaico. La salvación a ellos ya les hace completos. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Se fija cómo zanjan el asunto? No lo zanjan con la autoridad de ellos, sino con la autoridad misma que tiene el Evangelio en sí mismo. El Evangelio tiene la autoridad de Dios, el Evangelio es salvación de Dios solamente por la gracia de Dios. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos para pueblo, para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad
quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Cuál fue el acuerdo entonces? No imponer nada de lo que estos fariseos y estos judaizantes estaban haciendo. La iglesia madre, la iglesia en Jerusalén, que es de donde salió por primera vez el Evangelio, les mandaron a decir a las iglesias: hermanos, yo sé que judíos, Pedro lo presenta como de parte de nosotros, no judíos, han salido de nosotros, les están inquietando a ustedes, pero nosotros no los hemos enviado. Ellos andan haciendo esto por su propia cuenta. ¿Se fija cómo lo establece así Pedro? Lo único que se les pide a los gentiles que se han convertido es que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Igual que Hudson Taylor, el primer misionero que entró y que abrió las misiones en el interior de la China. Él no llegó vestido como occidental, como inglés, con el trajecito, el relojito en el reloj y un sombrero. Él se vistió como chino, tomó la vestimenta de chino, puso su pelo como chino y llegó a los chinos así. Lo que está haciendo Pedro aquí es lo mismo. Les está pidiendo: miren gentiles, ¿se han convertido? Por amor a los judíos, ustedes hagan lo mismo. Absténganse de ciertas cosas para que no escandalicen a los judíos. Eso es lo único que les pide. Por amor al Evangelio, para que no hayan obstáculos a los evangelios, también ustedes adopten ciertas cosas que no tienen nada que ver con su salvación, pero sí que les van a abrir puertas para poder llegar a ellos. Lo mismo hizo, por ejemplo, Pablo con Timoteo. Recuerda que Timoteo no era judío 100%, sino que la mamá de Timoteo era judía, pero el papá era griego. ¿Qué hizo Pablo para poder entrar a las sinagogas y predicarle el Evangelio a los judíos? Circuncidó a Timoteo. Esto estaba correcto de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Cualquier gentil podía hacerse judío si se circuncidaba y empezaba a guardar la ley de Moisés. Podía ser parte del pueblo de Israel, eso estaba permitido por la ley. Por lo tanto, si hay cosas que nos obstaculizan la entrada libre del Evangelio con alguien, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de acomodarnos a esa persona, pero sin violar ninguno de los principios bíblicos. A veces hay personas que por pequeñas cosas no nos quieren abrir la puerta. Por pequeñas cositas ellos no quieren saber mucho de nosotros. Pero si nosotros quitáramos esos obstáculos, se abrirían las puertas, ¿no es así? A veces hay pequeñas cosas, quizás asuntos en nuestro vocabulario, quizás prácticas que nosotros podamos tener. Si no afectan en nada, podemos negociarlas
quitarlas y no producir ningún obstáculo para que el Evangelio de Cristo pueda llegar a ellos. ¿Se fija? Y eso también es una demostración de amor para con ellos, para los que no conocen al Señor. Así que, como podemos ver, en primer lugar, la iglesia reconoce la autoridad del Evangelio. Eso se vio allí en Hechos capítulo 15. Versículo 2 de Gálatas capítulo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Se fija que tal como lo dice, tal como lo cuenta en Hechos capítulo 15, versículo 3. Mas si aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Otra vez, con tal de Pablo, de no cerrar oportunidad, ¿cierto?, para que el Evangelio pueda correr libremente, Pablo está dispuesto a negociar ciertas cosas, a permitir ciertas cosas, para que el Evangelio no tenga ningún obstáculo. ¿Se fija? A veces hay pequeñas cosas, como yo le decía, que a veces impiden que podamos llegar con el Evangelio a las personas. Quitemos esas cosas y va a ver usted cómo el Evangelio puede correr más. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Qué interesante que ahí en el concilio en Jerusalén, lo leímos recién, fariseos, que ellos decían que habían creído, estaban dentro de la reunión y levantaron la mano y pidieron hablar e insistían de que para poder ser salvo tenían que circuncidarse y guardar la ley. Bueno, Pablo dice aquí, estas personas se introdujeron, creían, recuerden ustedes que cuando en el texto del Nuevo Testamento se dice que personas creen, no necesariamente son personas convertidas. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 6, sin perder Hechos 2, versículo 60. El Señor había estado predicando, había estado explicando el Evangelio. Han ocurrido algunos milagros, como la alimentación de los 5.000 ahí al principio del capítulo 6. Pero mire lo que ocurre a continuación, versículo 60. Al oírlas, las palabras del Señor, de su enseñanza, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Multitudes que seguían al Señor, cuando el Señor presentaba cuáles eran los verdaderos requisitos del discípulo, cuando presentaba lo que era la verdadera gracia, la verdadera fe, muchos, ¿qué hacían? Se ofendían, decían, no, esto ya no me gustó tanto. Me gustó la multiplicación de los alimentos y todo eso, y los milagros, eso me gustó, pero los requisitos que está pidiendo ahora ya no me gustan. Así que muchos que habían dicho que creían, ¿qué hicieron ahora? Se volvieron atrás. Así que una cosa es creer en la mente, otra cosa es convertirse de corazón al Señor. Estos falsos entonces querían reducir a esclavitud a los creyentes. Pablo dice, no, tenemos que mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y en la cual estamos firmes. ¿Cuál es esa verdadera libertad cristiana? Creo que ya lo hemos dicho. La verdadera libertad cristiana es hacer todo por amor y para la gloria de Dios. Si yo hago algo por amor, siempre voy a hacer algo bueno. Si yo hago las cosas con amor, nunca lo voy a hacer con un propósito malo. Si yo hago las cosas con amor, nunca lo voy a hacer con el propósito de dañar a alguien, ni nadie va a salir dañado. Esa es la verdadera libertad cristiana, hacer todo con amor y con el propósito de glorificar a Dios. Pero estos hombres, ¿qué trataban de hacer? Querían esclavizar a los creyentes.
Estamos en Gálatas, capítulo 2, versículo 5 ahora. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es el Evangelio, por lo tanto, solamente salvación por gracia, por medio de la fe, nada más. Estos judaizantes querían agregarle cosas a la salvación. Ellos decían, nosotros tenemos un evangelio mejor, un evangelio mejorado. Pablo dice, imposible. Es solo por gracia, por medio de la fe. Así que en primer lugar hemos visto hasta aquí que la iglesia reconoce la autoridad del evangelio. Versículos 1 al 5. La autoridad del evangelio, la iglesia la reconoce. En segundo lugar, versículos 6 al 10, la autoridad del evangelio, la iglesia la recibe. Ninguna iglesia va a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Lo más importante en una iglesia local es que cada creyente se someta a la autoridad de la palabra de Dios. Como ya hemos dicho, no a las autoridades humanas. En la iglesia no hay autoridades. Los líderes no somos autoridades, somos personas autorizadas, que es muy diferente. La autoridad es solamente la Biblia, la palabra de Dios. Y solo hay una autoridad, que es su cabeza, el Señor Jesucristo. Y Él habla a su iglesia por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que se hace en una iglesia, su autoridad es solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Y si no está de acuerdo a su autoridad, entonces no tiene la autoridad de Dios. Es solo la autoridad de la palabra de Dios. Así que en segundo lugar, la autoridad del Evangelio, la iglesia la recibe. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, para nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Recuerde, Pablo se está defendiendo. Estos judaizantes que quieren cambiar el Evangelio en las iglesias de Galacia están diciendo, miren, Pablo es un poco reprochable en su persona y su apostolado está en duda. Pablo está diciendo aquí, cuando yo les presenté el evangelio que yo predico y lo comparé con el evangelio de los apóstoles en Jerusalén, no había nada diferente, no había nada de nuevo. El mismo evangelio. Yo no lo recibí de ellos, lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Como puede ver, la iglesia no decide quién es el que se dedica a tal o cual ministerio. El Señor Jesucristo llamó claramente al apóstol Pedro para tener qué visión de ministerio, qué énfasis en su ministerio. Predicarle el evangelio ¿a quiénes? A los judíos. ¿A quién llamó el Señor Jesucristo como apóstol? A los gentiles, a los que no son judíos, a Pablo. Y esto no lo están decidiendo en una reunión. Lo único que están haciendo es reconociendo el llamado de Dios y recibiendo el llamado de Dios. No es la iglesia la que decide, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Lo mismo en una iglesia local. Primero a los Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo reparte capacidades, reparte los dones espirituales a cada uno como Él quiere. Es decir, en una iglesia local, aunque sea pequeña, aunque sea muy grande, cada iglesia local Dios ya la ha dotado, la ha capacitado para que sea todo lo que tiene que ser de acuerdo a la realidad en la que vive. Si es una iglesia pequeña, Dios ya la ha capacitado para que haga todo lo que tiene que hacer en el lugar donde fue puesta. Si hay una iglesia de 2000 miembros, Dios también ya la ha capacitado para que sea todo lo que tiene que hacer en el lugar donde ha sido puesta. Así que nunca pensemos que una iglesia, porque es pequeña, no va a hacer nada o tiene poca fuerza. No. Dios la ha hecho así, la tiene así en este momento y ya la ha capacitado. Le ha dado todos los dones espirituales que necesita, le ha dado todos los talentos que necesita. Lo único que tiene que hacer ahora es refinar esos talentos, es refinar esos dones. Una persona, por ejemplo, puede haber recibido de parte del Señor
el don de enseñanza. Pero automáticamente puede enseñar, podría, pero lo primero que tiene que hacer es refinar ese don. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Porque Dios no le va a revelar el conocimiento bíblico, lo va a recibir por medio del estudio. ¿Se fija? Si Dios le ha dado talentos a usted, ¿qué tiene que hacer para poder aplicarlos en la iglesia? Tiene que tener primero una vida consagrada al Señor. Si no, no puede servir. Como puede ver entonces, Dios ha capacitado a cada iglesia local para que actúe de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su situación. Así que lo mismo acá. Pedro, llamado para ser el apóstol a los judíos, Pablo, llamado para ser el apóstol a los gentiles. Versículo 9. Mire la palabra clave. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. Se fija que la iglesia lo que hace es reconocer de parte de Dios lo que Dios da. La iglesia reconoce y recibe de Dios la voluntad de Dios. No es la iglesia decidiendo vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Santiago es muy claro en eso. Dice, no se afanen ni piensen en el día de mañana, porque ustedes no saben si van a vivir el día de mañana. Sujétense a lo que Dios quiere que hagan ahora. La visión de una iglesia, la visión de ministerio de alguien, no la determina humanamente nadie. Dios la da, la iglesia simplemente por su sensibilidad espiritual, por su comunión con el Señor, por su oración, por su conocimiento de la Biblia, va entendiendo, esto quiere Dios que hagamos ahora como iglesia. Esta es la visión que Dios quiere que tengamos ahora. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Una iglesia entonces, cuando tiene clara cuál es su misión, cuál es su propósito, entonces después puede determinar cuál es la visión que deben tener. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El Señor Jesucristo ya la determinó claramente para su iglesia en Mateo 28, en Marcos 16:15 y en Hechos 1:8. ¿Cuál es esa misión? Predicar la palabra de Dios y evangelizar a los perdidos. Esa es la misión de la iglesia. Ahora, a partir de esta misión que tiene toda iglesia local, independiente de dónde esté y en qué época de la historia exista, puede tener una visión en particular. Hay algunas iglesias, por ejemplo, que tienen la visión de formar un colegio. ¿Está bien? Otros pueden tener la visión de formar una escuela bíblica, un instituto bíblico, una universidad cristiana. Y así, hay iglesias que en el pasado han tenido la visión de fundar un hospital. Otros dicen, ¿cómo vamos a llevar a cabo la misión? Vamos a evangelizar de esta manera, usando estos métodos. Vamos a enseñar la palabra de Dios y para llegar a más gente vamos a tener una radio, porque predicando solamente en un lugar quizás vamos a llegar a 15 personas, pero poniéndolo en la radio vamos a llegar a millones de personas, o usando el internet, etcétera, etcétera. Esa es visión. En este caso, ¿cuál fue la visión que tuvieron en ese momento? ¿Cuál fue una necesidad que había en ese momento? Los pobres. No tiene que ser necesariamente la visión de toda iglesia, porque quizás no en todos lados está esta necesidad, pero en ese momento la visión de esa iglesia fue, acordémonos de los pobres. Hay hermanos que están sufriendo, que no tienen nada, vamos a ayudarles. Cuando la iglesia tiene clara la autoridad del Evangelio, tiene clara la misión que tienen como iglesia, entonces van a tener la visión correcta. Y aquí la iglesia madre en Jerusalén les dicen, acuérdense de los pobres. Como podemos ver entonces, hermanos amados, hasta aquí, en esta mañana, hemos visto que el Evangelio tiene la autoridad de Dios y no de los hombres. Vimos en primer lugar de que la autoridad del Evangelio la iglesia la reconoce. No es nuestra, viene de Dios y nosotros solamente la reconocemos. En segundo lugar, la autoridad del Evangelio la iglesia, ¿qué hace?
la recibe simplemente. Nosotros no la inventamos, nosotros no la arreglamos, sino que tal como aparece en la palabra de Dios. ¿Cuál es este evangelio entonces? La buena noticia es Dios. Dios ha enviado a su Hijo a este mundo a morir por la humanidad pecadora, y todo aquel que cree en el perfecto sacrificio, en la perfecta obra del Señor Jesucristo, recibe la salvación gratuitamente por medio de la fe. Y ese es el evangelio puro, simple, que la iglesia debe seguir predicando y al cual debemos someternos, al cual debemos nosotros reconocer y recibir. No podemos agregarle ni quitarle. Si usted le agrega o le quita, ya no es el evangelio. Y hermanos, nunca le tengamos miedo al anatema de los hombres, tengámosle miedo al anatema de Dios. Los hombres nos pueden maldecir, nos pueden odiar, no importa, de nuestro lado está el Señor. Tengámosle miedo mejor al anatema de Dios. Pablo dice, el que predica un evangelio diferente, el que suaviza el evangelio, el que le agrega cositas, el que le quita cosas, cuidado, puede estar bajo el anatema de Dios. Cualquier evangelio que diga que la salvación no es exclusivamente por gracia, por medio de la fe, por el sacrificio de Cristo, ya no es el evangelio. El sistema católico romano es un sistema de salvación por obras, no es el evangelio de Cristo. Usted, para ser salvo en la Iglesia Católica, tiene que recibir los sacramentos, tiene que someterse a un montón de cosas. Se muere y se va al purgatorio igual. Y tienen que orar por usted para sacarlo de allí. No es el evangelio. El mormonismo no es el evangelio. Su libro sagrado, el libro del Mormón, fue dado por un ángel. ¿Qué dice aquí Pablo? Si aún un ángel del cielo les anuncia otra cosa, es maldito. Es una religión maldecida por Dios. Está aquí mismo escrito. ¿Y cómo no se dan cuenta que creen en una religión falsa? Los testigos de Jehová son una religión y un sistema basado en salvación por obras. Tienen que visitar hogares para poder ganarse la salvación. No es el evangelio. Ellos creen que Jesús es un ser creado. No creen que Jesús es Dios. Es una religión falsa, sin amor, sin Cristo, sin salvación. Todo tipo de religión oriental, como las que creen los musulmanes, es una religión falsa, un sistema de salvación basado en obras. Cuando ellos mueren, supuestamente pasan a ser dioses, se unen a una especie de divinidad impersonal, y esa es la vida eterna según ellos. Una religión que no tiene esperanza, una religión sin amor, sin Dios, sin salvación. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros, la Iglesia del Señor, seamos firmes con el único y verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Él y no la nuestra. Oremos.